nos encontramos, vamos a continuar con el tratado de Pesachim, Daf Gimal Amud Aleph, en la hoja 3, lado A. Tercer renglón de abajo hacia arriba, damos comienzo en el centro del renglón, Ube Isha la Ketiv Ba Merkab. El Talmud venía analizando que deberíamos ser cuidadosos con las expresiones al momento de hablar, de no utilizar palabras con falta de recato y palabras no decorosas. Dentro de lo que dijo que hay que tener cuidado, nos nombró y nos dijo que el versículo se cuidó de no hablar con respecto a la mujer con una expresión de montarse sobre un animal, porque eso es no recatado, no pudoroso, y se cuidan de no utilizar ese tipo de expresiones. A eso cuestiona ahora el Talmud. Ubeisha, la Ketiv Ba Merkab. ¿Acaso con respecto a las mujeres no encontramos escrito en el versículo que esas se hayan montado sobre un animal? Vea Ketiv, está escrito, cuando nuestra matriarca Rivka con sus doncellas emprendieron el viaje hacia la carpa y la ciudad de Abraham Avinu, quien nos estaba esperando con su hijo Isaac. El versículo dice, se levantó Rivka y sus doncellas, Batirkavna ala Gemalim, y se montaron sobre los camellos. Si no pronunciarlo es falta, si el pronunciarlo falta de recato y por eso no lo pronunciamos, el versículo acá que dice claramente que ellas se montaron. Atab, Mishum bi'atuta de Gemalim. Orhahi. Contesta el Talmud, mira, si al nombrarlo se considera falta de pudor, obviamente que realizarlo en la práctica y montarse sobre el animal es aún menos pudoroso. Lo que indica que las mujeres cuando tenían que subir sobre un animal, ellas se sentaban de costado y no montaban de la manera normal con las piernas abiertas sobre un animal, sino se sentaban de costado para mantenerse de una manera recatada. Sin embargo, al montarse al tener que subirse sobre un camello, al ser que el camello es un animal muy alto y se pueden llegar a caer si no se agarran y se sientan correctamente, tienen miedo de caerse, ahí incluso las mujeres montaban normalmente los camellos. Por eso ahí sí nosotros encontramos la expresión de montarse, porque en el camello, por su altura y el miedo a caerse, que es peligroso, incluso las mujeres recatadas y pudorosas se montaban normalmente para poder agarrarse con fuerza también con sus piernas. Por lo tanto, no es problema que ahí figure de esa manera. Nosotros estamos hablando en animales normales, como si fuese en un burro que no es tan alto. Ahí las mujeres no montaban y sobre ella vamos a encontrar que se refiere solamente con la expresión de sentarse. De Aketiv, ¿seguís insistiendo? Tenemos escrito en el versículo, tomó Moshe a su esposa y a sus hijos y los montó sobre el burro. Aquí tienes, que no se refiere de un animal de gran estatura y sin embargo figura que se montaban. Atam, Mishum Banab Orhahu. Ahí, que está también nombrando a los hijos. Ahí es normal que diga montarse, porque los hijos, al ser varones, se montaban ellos sobre el burro. Vea que tenemos escrito con respecto a Abigail, quien futuramente terminó siendo esposa del rey David, que cuando ella estaba yendo hacia el encuentro de él para persuadirlo de no matar a su marido Nabal por la mala conducta que él tenía, se dedicó en un viaje nocturno a ir desde su casa hasta el campamento donde se encontraba David con sus hombres. Y ahí dice el versículo de Yerojevet al Hamor, y ella estaba montada sobre el burro. Ahí no había niños, era una mujer, era en un burro donde no hay estatura, y sin embargo también utilizó la expresión de montarse. Atam, Shum bi'atuta del Elia Orhahu. Nuevamente dice, esa era una situación especial,
ella estaba montada sobre el burro durante la noche. En la noche no se puede ver claramente, es más peligroso, entonces es normal que incluso la mujer se monte normalmente sobre el burro para agarrarse con fuerza, como dijimos anteriormente, y evitar cualquier caída o golpe. Veibaitima, Mishum biuteuta de Leliálica. Y si quieres, puedes decirte, no teníamos problema con la noche, no le asustaba la noche, y si fuese solamente por eso, se hubiese sentado de costado. Mishum biuteuta de David, Ica, por temor a David y su gente, que pueda venir a aparecer y atacar repentinamente, entonces ella ahí sí tenía que montarse correctamente en el burro, ya que ellos querían castigar a su marido, podían aparecer con su caballería, con sus armas, y se asusta el burro y ella podría caerse. Por lo tanto, debía cuidarse y aferrarse con firmeza montándose. Y puedo dar, si quieres, una tercera explicación. Viatuta de David Namelica. Temor de David y su gente ya no tenía. Mishum viatuta dehar Ica. Como el versículo redacta ahí, ella estaba en la ladera de una montaña. Por miedo a la montaña, que se encuentra en posición no llana, con pendiente, es que ella debía montarse para asegurarse y aferrarse con firmeza. Pero de tratarse en un llano y de día, no en una montaña, las mujeres no se montaban sobre el burro, sino se sentaban de costado. Entonces, queda claro que de la manera normal es la mujer sentarse y no montarse sobre el animal, salvo circunstancias específicas en las que se podían montar, y ahí es verdad, va a figurar la expresión de montarse porque es lo que estaban haciendo realmente. Ubeoraita, mi loketiv, también. Ahora cuestiona al Talmud, ¿acaso en los versículos de la Torá no figura la expresión impureza? Anteriormente vos me dijiste que uno debe hablar con prestancia, con elegancia, y no utilizar expresiones que quizás indican cosas feas, no tan queridas. Y por lo tanto había agregado 8, 9 o incluso hasta 16 letras de más para no utilizar tamé, para no utilizar impureza. Pero nosotros, mi loketiv tamé, ¿acaso no figura en los versículos la expresión tamé, impuro? Sí que hay. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica esta contradicción? Coneja de Giada de Ninu, sino cuando es la misma cantidad de letras que yo debería utilizar para escribir puro o no puro, ¿sí? En la manera de conjugarlo, obviamente de acuerdo a cada situación y cada frase, pero si daría lo mismo escribir no puro o impuro, entonces vamos a optar por la expresión no puro, para no pronunciar y no nombrar esa palabra no deseada. Coneja de Nefishir, mire, Mishabrazón que estará. Pero cuando uno debería alargarse en las expresiones para hablar decorosamente, ahí va a decir impuro. Va a ser claro y conciso con una expresión corta y precisa. ¿Por qué? Que de Amar Rabuná Amar Rab, como transmitió Rabuná, nombre de Rab, su maestro, de Amar Rabuná Amar Rab, Mishum Rabbi Meir. Y hay quienes decían que Rabuná lo dijo en nombre de su maestro Rab, que a su vez él lo había dicho en nombre de Rabbi Meir. ¿Qué es lo que habían transmitido estos grandes sabios? Leolam, y Shameadon le terminó Derech Ketzará. La persona le debe enseñar a su alumno de una manera concentrada, precisa, corta, no alargarse. Así, la enseñanza queda clara y queda grabada en su mente. Es una palabra precisa, certera, esa es la mejor manera para transmitir, sin alargarse. Y siendo así, entonces, la conclusión sería, si es más corto, eso es lo mejor.
incluso si la expresión no va a ser la más pura, la más deseada. No importa, preferimos el kitsur, preferimos el resumen, el conciso. Pero, pregunta el Talmud, si eran las mismas expresiones, entonces la conclusión era utilizar un lenguaje más decoroso. Joleja de Giadá de Ninu, y acaso cuando son las mismas letras, Mishtav Belashon Kabod, se habla de una manera más respetuosa. Bearro Hebet, Beyoshevet, de Giadá de Ninu. A decir, montarse o sentarse, tienen en el original, en el hebreo, la misma cantidad de letras. De Kamar Rojevet, y sin embargo, utilizó la expresión de Rojevet, de montarse. ¿Y por qué? Teniendo la misma cantidad de expresiones, debería haber hablado respetuosamente y habernos dicho sentarse. Rajevet Ketiv. Dice el Talmud, está escrito sin la letra Vav, donde eso hace que quede más corto. Y si bien también podría haber escrito Yoshevet sin la letra Vav, sin esa letra de más, de todas maneras, era necesario escribir de este modo para que nosotros aprendamos la enseñanza de que se debe utilizar el lenguaje más corto y resumido. Y a modo de ejemplo, el Talmud nos va a contar varias anécdotas que están basadas en la manera de expresarse, como los sabios de ahí tomaron muchas decisiones. Había dos alumnos de Guyat del Kamedanab que se encontraban sentados delante del maestro de ellos que se llamaba Rab. Uno se expresó y dijo, quedé luego de este estudio como un cerdo mesancan, agotado. Quedé como un cerdo agotado después de este estudio arduo que estuvimos estudiando. Y el otro dijo, he quedado agotado como un cabrito cansado. Por esta diferencia, quien se comparó con un cerdo cansado y el otro se comparó con un cabrito cansado, el Rab no le dirigió la palabra al alumno que se refirió con la expresión de cerdo. ¿Por qué tenías que nombrar un animal impuro cuando perfectamente en tu comparación podías haber hablado de un cabrito en vez de un cerdo? Eso le dio la pauta de Rab de que ese alumno no era muy correcto, no era el ideal y no le habló. Una nueva anécdota. Aquellos dos alumnos de Buyat y Kameh de Hillel que se encontraban sentados delante de su maestro Hillel. Y uno de ellos era Rabbi Yohanan ben Zakkai. De Ambrela, y hay quienes dicen Kameh de Rabbi, que eran dos alumnos delante de Rabbi, de Rabbi Yehuda Nasi, el líder de Am Israel. Y que uno de esos alumnos era Rabbi Yohanan. Indistintamente a quién, ¿sí?, se refiere, con quién pasó esta anécdota. Uno había preguntado y había cuestionado por qué al momento de recolectar las uvas es necesario recolectarlas con pureza. Quien las esté recolectando sea un hombre puro, porque debe evitar que se impurifiquen las uvas en el momento de su recolección. Vemos que inventará, y sin embargo, cuando tenemos que recolectar las aceitunas, no es necesario que se haga a través de una persona que esté perfectamente puro. ¿Qué cambia entre las uvas y las aceitunas? Así preguntó uno de los alumnos de Hadamar, y el otro dijo, fue cuidadoso, y cuando formuló su pregunta dijo, perdón, el segundo no fue cuidadoso y dijo, ¿por qué se recolectan las uvas con pureza y las aceitunas con impureza? Este segundo habló y dijo impureza. En cambio, el primero dijo no se recolectan con pureza. Fue más meticuloso y cuidadoso al preguntar. Y ahí no se está refiriendo en la enseñanza y transmisiones a su alumno. Era el alumno quien estaba preguntando a su maestro. Ahí hay que ser cuidadoso en la manera de hablar. Por lo tanto, dijo el maestro, Amar,
Mubtahani Bazé, yo tengo plena seguridad sobre este alumno que fue cuidadoso, Shemore Ora Ave Israel, que él el día de mañana va a transmitir e impartir enseñanzas y orientar a los Yehudim con sus enseñanzas. Pero allá mismo a Tim, y no pasaron pocos días al Sheorah Ave Israel, hasta que fue nombrado como un dirigente y un maestro de las enseñanzas de la Torá dentro del pueblo de Israel. Una nueva anécdota. Anutelata Kahane. Había 3 Kohanim, 3 sacerdotes en el Bet HaMikdash, en el gran templo. En uno de los momentos se tomaban los panes ácimos, era en el día de Shabbat, se tomaba el pan ácimo que se encuentra en el Shulhan, en la mesa de oro que estaba dentro, ¿sí?, de las instalaciones, y se repartía a los Kohanim, a los sacerdotes que se encontraban en el servicio durante esa semana. Hadamar, uno de estos 3, estaban comentando y le dijo a sus compañeros, Hikiani Keful, a mí me llegó un trocito como si fuese un frijol, unas pequeñas habas. Ese fue el tamaño de lo que me llegó a mí del lechaim apanim, del pan ácimo. Hadamar Hikiani Kazait, el otro dijo, a mí me llegó como el tamaño de una aceituna. Hadamar Hikiani Kazanaba el detalle. El tercero dijo, a mí me llegó como la colita de una lagartija, que es un reptil impuro. Bad Kuahara salieron a revisar la ascendencia y el origen de este Cohen, que habló comparando al Lechem Apanim, a este pan tan santo y elevado, comparándolo con un animal, un reptil impuro. Hubo Shemetz Pisul, y encontraron que había realmente algo que lo invalidaba para ser sacerdote. Tenía en su ascendencia a alguien que no era apto para eso. Esto se lo vieron reflejado en la manera de hablar. No es posible que se haya expresado de esta manera. Cuestiona el Talmud sobre esta última historia. Existe una ley que prohíbe revisar sobre la ascendencia de los sacerdotes una vez que ellos ya se encuentran trabajando sobre el altar. Un sacerdote que ya fue aceptado, que ellos pasaban un control por parte del Sanedrín, de la gran asamblea, de la asamblea rabínica, pasaba control, y una vez que fue aceptado y comenzó a trabajar y a ejercer dentro del Bet HaMikdash y en el altar, no se revisaba más sobre su ascendencia. ¿Cómo es posible que aquí salieron a revisar? Contesta el Talmud la tema Shemetz Pisul, no digas que encontraron una invalidación en su ascendencia, el Aima Shahatz Pasul. Encontraron una conducta de arrogancia que lo descalificaba. Ellos vieron que en otras situaciones, también refiriéndose a distintos trozos de los korbanot, de las ofrendas y otros artículos de Kedushá, del santuario, él se refería a ellos con desprecio y desdén, como con arrogancia, y que no estaban a su nivel. Eso fue lo que encontraron y entendieron de que no era la persona más adecuada para que siga trabajando, a pesar de que no tenía problema en su ascendencia. Le iba a Itima, y si quieres, te puedo decir una nueva respuesta. Es verdad que normalmente nosotros no salimos a investigar sobre la ascendencia una vez que él ya trabaja dentro del templo. Shane Atam, esa situación era distinta. De Ihu de Ara Nafshe, él se autoperjudicó y se autoinculpó con la manera de hablar. Él despertó con su conducta que hay sospechas en su linaje, y por eso, ante una situación en la que vemos claramente que hay problemas, debemos salir a investigar sobre su linaje. Por eso, aquí que él se expresó de esa manera, indicaba que hay inconvenientes en su ascendencia, y por eso estaba permitido salir a revisar. Y efectivamente encontraron que estaba invalidado para trabajar. Haugarama, una nueva historia, aquel goy, un gentil, que logró embaucar y engañar a los sabios y sacerdotes que estaban en el Bet HaMikdash, haciéndose pasar por un judío. Él subía
a la ciudad de Jerusalén con todos los demás Yehudim que iban a cumplir con la mitzvah, con la orden del Korban Pesach, y consumía de los Korbanot Pesach, de las ofrendas de Pesach, de Pascua que hacían los Yehudim. Amar, él decía que Tiv Kol Ben Nechar lo Yojalbo. Está escrito en el versículo que todo ajeno no puede consumir del Korban Pesach. Kol Arel lo Yojalbo. Y todo aquel incircuncidado no puede comer de él. Vana Akahila mi sufre. Y él se jactaba de que comía de lo mejor de las porciones de la ofrenda del Korban Pesach. Así se jactaba frente a los demás luego de Pesach. Pero cada vez que llegaba nuevamente el momento y el nuevo Korban Pesach, la nueva ofrenda de Pesach, él iba y estaba con gente que no lo conocía y volvía nuevamente a hacer lo mismo. Cuando escuchó esto, Rabbi Yehuda ben Beterá, Amar Rabbi Yehuda ben Beterá, le dijo Rabbi Yehuda ben Beterá, mi kasafu leja me aliyá, ¿acaso te dieron de comer de la parte trasera grasosa del animal? La cola del cordero es muy grasosa y es la mejor parte para consumir. Pero había en las palabras de Rabbi Yehuda una estrategia y un engaño en lo que él le dijo. ¿Por qué? En el Korban Pesach, en la ofrenda de Pesach, esa parte trasera del animal no se la puede consumir y debe ser quemada sobre el altar. Él quiso indicarles a aquellos que estaban en Jerusalén que estén atentos sobre este hombre. E hizo lo siguiente. Amarle, le dijo a él, nunca me dieron de esa parte trasera. Así le contestó el gentil. Kisalakta leatam, cuando vayas para allá, Imaleu, dile a ellos, Safulime aliyah, denme y compártanme a mí de la parte trasera y grasosa del animal, de la cola. Efectivamente, así hizo. Kisalik, cuando subió a Jerusalén, Amarleu me aliyah Safuli, le dijo, por favor, quiero que me den a mí de la cola grasosa del animal. Ambrulé, le dijeron, aliyah, la gaboasaca, la cola del animal, esa se la quema para el Altísimo sobre el altar. Ambrulé, manamarlejaji, ¿quién es el que te dijo y te dio esa idea de pedir consumir de esa parte del animal? Amarle Rabbi Yehuda ben Beterá, no entiendo. Eso fue aconsejado por Rabbi Yehuda ben Beterá. Él me dijo que pida esto. Amru Mayhai, dijeron ellos para sí mismos, ¿qué es esto que está pasando delante nuestro? De Camán, que se encuentra frente a nosotros. No es normal que Rabbi Yehuda ben Beterá le haya dicho esto. Él seguro que sabe la ley. Acá hay algo que está oculto que nos quiso transmitir. Badkubatre comenzaron a investigar un poco sobre esta persona. ¿Quién es? ¿De quién se trata? De Ashkehu de Aramaahu. Y descubrieron que era un gentil, no era un Yehudí. De Katlu. Y lo mandaron a matar por lo que él estaba haciendo y profanando los sacrificios y comportándose indebidamente. Que no es ahora momento de explicar por qué le correspondía una pena de muerte. Lo que quiso demostrarnos es que con la manera de hablar se podían dar cuenta y eran cuidadosos. Le mandaron luego los sabios y los sacerdotes de Jerusalén a Rabbi Yehuda ben Beterá una carta donde decía Shalom leja Rabbi Yehuda ben Beterá, nuestros saludos a ti Rabbi Yehuda ben Beterá, de Ad ben Etzibin. Tú te encuentras en la ciudad de Netzibin, ahí era la ciudad donde vivía Rabbi Yehuda ben Beterá. Sin embargo, tus redes están esparcidas y extendidas también en la ciudad de Jerusalén, haciendo referencia a que a pesar de que él estaba lejos, él con su astucia logró que en Jerusalén puedan castigar a este impostor. Rab Kahana, Halash, Rab Kahana enfermó. Shadru a Rabbanan Rabbi Yoshua Be'ere de Rabidi. Enviaron los sabios a Rabbi Yoshua, el hijo de Rabidi, para que vaya a visitar y ver su estado. Ambrule, le dijeron a él, Zil Bedok, Maidine, ve
y observa, investiga cuál es su estado de salud, cómo él se encuentra y qué necesidades tiene. Ata, cuando él llegó, encontró que ya había abandonado este mundo y no estaba entre los vivos. Karael el Bushe rasgó sus ropas, como corresponde ante la información de la muerte de un sabio. Pero él, al regreso, no quería mostrarles las ropas rasgadas e insinuarles de esa manera de que había fallecido. Por lo tanto, dio vuelta la túnica, dejando el rasgado de su ropa hacia atrás y que no se note al entrar. Ubaje lloró por la pérdida, Beate, y volvió. Cuando llegó a donde estaban los sabios, Amrule Nah Nafshe, le dijeron a él, ¿falleció? Amarlehu le dijo a ellos, Ana la camina, yo no dije, de mi boca no salió esa mala noticia. Ya dijo el rey Salomón, quien saca de sus palabras información fea es un necio. Hay que cuidarse de no dar informaciones negativas. Así como nos cuidamos, como dijo antes el Talmud, en las expresiones, no decir impuro, etc., tampoco uno debe dar malas noticias y augurios. Yohanan Hakuka'a, Yohanan, ¿sí?, de la ciudad de Hakuk, lo llamaban Yohanan Hakuka'a, Nafag le Cariata, salió a las afueras de la ciudad, donde estaban los pueblos y las pequeñas aldeas, para ver cómo estaba el estado de las cosechas y de las siembras. Kiata, cuando volvió de hacer el control, Amrule le dijeron a él, Haitimna Asuyafot, ¿los trigos ya están lindos? Amarlaem, Seorimna Asuyafot. Él no quiso contestar de que no estaban en buen estado y les dijo, la cebada está muy linda. Amrule, le dijeron, se ubaser la susim vela hamorim. Sal y dale esa información a los caballos y a los burros. Ellos son los que comen cebada, nosotros comemos trigo. No es esa la manera correcta de contestar. La cebada y la paja es para los caballos y para un animal que no tenemos, ¿sí?, identificado con precisión. Era un animal rápido, pero no tenemos identificado con precisión, de acuerdo a los mefarshim, a las exégetas, cuál es exactamente ese animal. Sin embargo, vemos claramente que eso es comida para animales. Eso fue porque él no quiso dar la mala noticia de que no estaban los trigos en su estado óptimo y que no se habían desarrollado normalmente. A eso pregunta el Talmud, ¿y cómo debería haberse expresado? ¿Por qué se enojaron cuando él quiso evitar dar una mala información? Él tenía que haber contestado, tendría que seguir hablando de los trigos, que es comida de personas, de humanos. Nada más que tendría que haber dicho, la vuelta anterior los trigos estaban muy buenos. Y que entiendan que en esta oportunidad no. Pero no tendría que haberse referido a alimentos de animales. Y también, y si no, podría haber dicho también, las lentejas estaban muy buenas. Le preguntaron por el trigo, habla de otro producto de consumo humano, y que se entienda que el otro producto de consumo humano, que en este caso era el trigo, no estaba en condiciones. Vemos cómo ellos también eran muy meticulosos y cuidadosos con las expresiones y que había que hablar con pulcritud y respeto.